Muy buenas tardes, es un gran honor para mí participar en el 28º Congreso Centroamericano y del Caribe de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, con el tema de inteligencia artificial en el abordaje del cáncer esófago gastrointestinal incipiente. Agradezco al comité organizador de este Congreso Centroamericano y en particular a la doctora Marisabel Valdés, presidenta de la Asociación de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de El Salvador, y al doctor José Miguel Moreno del Comité Científico de este Congreso Centroamericano. Quiero manifestarles que no tengo conflictos de interés con esta presentación. Hoy en día estamos viendo cómo la inteligencia artificial está modificando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la movilidad, en la comunicación, en la economía y en la medicina. La inteligencia artificial en medicina ha tenido un desarrollo dramático en los últimos 72 años gracias a los avances tecnológicos de la computación y de la informática. El concepto de usar a las computadoras para imitar un comportamiento inteligente fue descrito por primera vez en 1950 por el matemático inglés Alan Turing en su libro Computadoras e Inteligencia. Posteriormente, en 1955, John McCarthy, de la Universidad de Dartmouth, en los Estados Unidos, reunió a un grupo de científicos para discutir y elaborar ideas sobre el tema de las máquinas pensantes. Entonces McCarthy le dio a este nuevo campo el nombre de inteligencia artificial. Entre 1950 y 1960 se dieron los primeros pasos en ingeniería robótica, pero en medicina la aceptación de este nuevo campo fue difícil y muy gradual. A pesar de esto, también fue un momento importante para la digitalización de la información médica, que más tarde ayudaría al crecimiento de la inteligencia artificial en medicina. Es así que en 1960 es creada la base de datos de la Librería Nacional de Medicina, que se convirtió en un recurso informático que ha acelerado a la investigación biomédica. Por tal motivo se han planteado numerosas interrogantes. ¿Podrá la inteligencia artificial hacer mejor la práctica de la medicina y a los médicos no indispensables? Hoy en PubMed, el título de Inteligencia Artificial en Medicina presenta 149.406 referencias bibliográficas sobre este tema. Y esta es la portada de un artículo sobre Deep Learning e Inteligencia Artificial para la localización de pólipos en tiempo real con un 96% de precisión, y fue un programa entrenado con 8.000 imágenes de 4.000 pólipos con un incremento en el diagnóstico de más del 20%. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial y qué es lo que realmente puede hacer hoy en día? Bueno, pues tratar de definirla es complicado, ya que cada quien tiene un concepto propio de lo que es inteligencia. Sin embargo, en un modelo simplista de nuestro cerebro, veríamos lo siguiente. A través de los órganos de los sentidos, como son vista, oído, gusto, tacto y olfato, recibimos estímulos que generan como salida una percepción. Es así como a través de la lógica que asocia millones de experiencias vividas, el cerebro es capaz de emitir un razonamiento sobre lo que está percibiendo. Luego, entonces, una entidad de inteligencia artificial debería ser capaz de, en primer lugar, percibir su entorno al reconocer la información y sus parámetros. En segundo lugar, buscar y realizar el reconocimiento de patrones al identificar y reconocer sus características. Y en tercer lugar, planear y ejecutar el curso apropiado de acción y realizar un razonamiento, es decir, aprender de la experiencia. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial, podemos encontrar diferentes subcategorías que corresponden a diferentes formas de imitar un comportamiento inteligente. En estas subcategorías encontramos en primer lugar a la robótica, que permite a una máquina moverse y adaptarse a su entorno. En segundo lugar,
a la capacidad de entender el lenguaje, conocida como el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, o a la capacidad de poder hablar y escuchar, un campo en el que se estudia la conversión de voz a texto y viceversa, así como la traducción simultánea de idiomas. Es así como dos colegas de países diferentes y, por supuesto, de idiomas diferentes, podrán comunicarse con un perfecto léxico en el idioma traducido por un sistema de inteligencia artificial. Y por último, también uno de los más estudiados hoy en día, como es el reconocimiento facial biométrico, entre otros. Todos hemos escuchado muchos términos que interpretamos como sinónimos de inteligencia artificial. Sin embargo, esto no es correcto. Entonces, para explicar qué es la inteligencia artificial, en el nivel más interno tendríamos al aprendizaje profundo o deep learning, que es un conjunto de técnicas que van a adaptar patrones en función de lo que se quiere aprender para permitir construir, entrenar y usar a las llamadas redes neuronales convolucionales. Después, en el siguiente nivel, están estas redes neuronales convolucionales, que son un conjunto de técnicas que se inspiran en el funcionamiento del sistema nervioso central. Estas fueron concebidas ya desde los años 50. Sin embargo, es hasta el día de hoy que tenemos la capacidad tecnológica para el procesamiento de datos que puede permitir su funcionamiento. En el siguiente nivel, con el entrenamiento de la computadora o machine learning, mediante representaciones numéricas, las computadoras aprenden a distinguir patrones de la información. Por último, la inteligencia artificial permite a una computadora realizar actividades que simulan a la inteligencia humana. Entonces, para explicarle a una computadora qué es una imagen, casi todos sabemos hoy que un píxel es un punto dentro del monitor de una computadora, de tal manera que una sola letra está formada por un conjunto de píxeles o puntos, y entre más píxeles tiene un monitor, más nítida es una imagen. De tal manera que la computadora convierte una imagen de color en blanco y negro o escala de grises. Cuando convertimos una imagen en tonos de grises, cada tono de gris es un píxel o un punto de esta imagen. En lugar de tonos, la computadora ve una matriz numérica y a través de un algoritmo aprende a distinguir con estos números, es decir, si al unir miles de puntos pequeños como en un rompecabezas, formáramos una imagen. Entonces, una neurona artificial funciona por la suma ponderada de sus entradas, es decir, las miles de neuronas artificiales representan funciones complejas como la clasificación de imágenes. Esta suma ponderada pasa por una función no lineal para finalmente la arquitectura informática de miles de neuronas representar funciones muy complejas como la clasificación de imágenes. Las redes neurales convolucionales son una red informática que, como mencioné, está inspirada en el sistema nervioso central y está constituida por varias capas interconectadas. El término deep se refiere a la arquitectura multicapa. Entonces, una red neural trabaja con valores ponderados para cada píxel que corresponden a detalles que caracterizan a una lesión. Como vimos, la imagen a color se pasa a blanco y negro y cada tonalidad de blanco y negro representa un píxel o un punto o un valor numérico dentro de una matriz. Estos valores de entrada para cada píxel de una imagen finalmente se sacan los valores que caracterizan a la lesión y se ponderan o se pasan a través de un proceso de convolución para finalmente obtener una matriz resultante con los valores que dan el diagnóstico para una imagen.
Para que se den una idea del volumen de información que debe manejar una computadora que trabaja con inteligencia artificial, tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos una imagen médica cuyo tamaño es de 227 por 227 píxeles, para representarla es necesario multiplicar 227 por 227 con el resultado de 51.529 puntos, que es el número necesario de neuronas artificiales. Como en estas redes es necesario hacer múltiples niveles, cada nivel es llamado convolución, que son la división en partes de una gran imagen hasta llegar a un punto o detalle mínimo que la identifican con mayor probabilidad. Entonces, el diagnóstico y tratamiento endoscópico de las lesiones premalignas y el cáncer dependen del estadio al momento del diagnóstico. La detección endoscópica entonces reduce la mortalidad con una sobrevida a 5 años del 90%. Y desafortunadamente existen falsos negativos que van desde el 4.5 hasta el 25%, y esto es operador dependiente, de tal manera que el tratamiento endoscópico no es posible sin un diagnóstico endoscópico adecuado. Desde 2018 se presentaron en la DDW de la AGA varios trabajos sobre inteligencia artificial en gastroenterología. Y aquí vemos una clasificación automática anatómica de imágenes esófago, estómago y duodeno por una red neuronal convolucional. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar una red neuronal convolucional para reconocer imágenes de laringe, esófago, estómago y duodeno. Como material y método se entrenó a la red neuronal con 27.335 imágenes divididas en estas 4 categorías: laringe, esófago, estómago y duodeno. Las imágenes fueron obtenidas por 33 expertos con equipos Olympus, y el desempeño post-entrenamiento de la red neuronal se evaluó con 17.081 imágenes. Como resultados, la red neuronal evaluó correctamente el 97% de las imágenes, que fueron 16.632. En conclusión, el alto desempeño de esta red neuronal sugiere su potencial en sistemas de diagnóstico asistido por computadora. Aquí vemos las imágenes de laringe, esófago superior, medio e inferior, estómago superior, cardias y el tercio superior del cuerpo, la incisura, el tercio medio del cuerpo, antro, píloro, tercio distal del cuerpo, bulbo y segunda porción del duodeno. Takiyama y colaboradores concluyeron que tenían una sensibilidad y especificidad de casi el 100% para la clasificación de estas imágenes por la red neuronal convolucional. La compañía Fujifilm desarrolló una tecnología similar a la del NBI usando el espectro de la luz visible con 2 LEDs sin necesidad de un filtro óptico y 3 tipos de iluminación con diferentes distribuciones espectrales. Aquí vemos una imagen con luz blanca, una imagen con lo que ellos llaman láser azul brillante y una imagen con el láser azul. Entonces el grupo de De Groove y colaboradores de Ámsterdam desarrollaron el proyecto Argos, y los primeros resultados de este programa de detección auxiliada por computadora en las neoplasias de Barrett reveló lo siguiente. Aquí vemos una imagen con luz blanca, una imagen con láser azul brillante, una imagen con láser azul y una imagen con láser azul y magnificación, denotando un área de neoplasia en el esófago de Barrett. El objetivo de este programa fue desarrollar un algoritmo de diagnóstico asistido por computadora con imágenes de alta calidad para adenocarcinoma en Barrett.
Como material y métodos, entre septiembre y noviembre de 2017, incluyeron 40 imágenes de adenocarcinoma y 20 imágenes de Barrett sin displasia, con luz blanca y láser azul. 6 expertos entonces delinearon las lesiones y el sistema de diagnóstico asistido por computadora tomó como estándar de oro a estas áreas delineadas por los expertos. Se consideró punto suave a las áreas delineadas por al menos un experto y punto dulce por áreas delineadas por más de 4 expertos. Para poder discriminar el diagnóstico asistido por computadora, guardó el color y textura de las neoplasias y del Barrett sin displasia. Concluyeron que el diagnóstico asistido por computadora detectó lesiones con alta sensibilidad y valor predictivo negativo, y en futuras versiones el algoritmo probabilístico hará un preproceso mejorado de las delineaciones de expertos. Aquí vemos con líneas de color, con las delineaciones hechas por cada uno de estos 6 expertos, y vemos cómo finalmente el promedio de estas delineaciones de los 6 expertos, el sistema, por un algoritmo, determinó la delineación perfecta, con una sensibilidad y un valor predictivo negativo muy alto. Este es un programa desarrollado por el Dr. Uedo y colaboradores en el Osaka International Medical Center, que es el diagnóstico asistido por computadora para la diferenciación y delineación del cáncer incipiente a través de imagen de banda angosta y magnificación. El objetivo fue crear un sistema de diagnóstico asistido por computadora para detectar y caracterizar con NBI y magnificación al cáncer gástrico incipiente. En material y métodos para entrenar a este sistema, incluyeron imágenes con NBI y magnificación de 66 lesiones con cáncer incipiente y 60 sin cáncer. Para probar el sistema de diagnóstico, incluyeron imágenes de NBI y magnificación de 61 lesiones de cáncer y 20 sin cáncer. Encontraron 8 niveles de grises para la matriz de coocurrencia en el preproceso y partición de las imágenes en bloques de 40 por 40 píxeles. Entrenaron a la primer máquina de apoyo de vectores con la variación encontrada en los vectores de las imágenes de entrenamiento y después analizadas con las imágenes de prueba. Entrenaron a la segunda máquina de apoyo con las irregularidades en microcapilares de las imágenes de entrenamiento y se compararon las áreas delineadas por los expertos para obtener áreas de concordancia y caracterizar mejor los bloques del cáncer incipiente. Estos investigadores concluyeron en este estudio piloto que se demostró el gran potencial para la detección y caracterización en tiempo real del cáncer gástrico incipiente con NBI y magnificación asistida por inteligencia artificial. Aquí vemos cómo esta imagen a color primero define los márgenes de la lesión, después la región en donde se encuentra la lesión la convierte en tonos de blanco y negro, después aumenta el contraste para definir mejor la zona de la lesión, la sectoriza. Entonces, las imágenes con NBI y magnificación pasaron por un preprocesamiento, es decir, partición en bloques para determinar los vectores y después determinar la variación en cada uno de estos vectores. Se hizo una primera clasificación. Si la imagen era anormal, entonces se aplicó una segunda clasificación. Se etiquetaban los bloques como regiones normales o anormales. Y por el lado contrario, si no era una imagen anormal, se desechaba y se pasaba a la siguiente imagen. Aquí vemos una imagen de cómo se sectoriza y se delimitan los márgenes de la lesión, y aquí vemos otra lesión también en donde se delimitan los márgenes, se sectorizan y se caracteriza la lesión. Con un desempeño diagnóstico por imagen superior al 90%, en exactitud, valor predictivo positivo, capacidad para recordar, es decir, sensibilidad y especificidad, con un tiempo de procesamiento en segundos inmejorable.
Este es otro trabajo presentado por el Dr. Gafford y colaboradores de la Universidad de Harvard de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería. El objetivo de este estudio fue probar la capacidad para la disección endoscópica de la submucosa por un robot que ellos llamaron Endomodra en el estómago de un modelo porcino ex vivo. En cuanto a material y métodos, se usó un modelo desechable para la punta del endoscopio con un control robótico que se insertaba en el canal de trabajo de los mandos del endoscopio, que permite el paso de dispositivos para endoscopía convencionales por el canal de trabajo. Los movimientos laterales tienen posicionamiento de precisión usando sensores y memoria de la forma de la superficie. El robot que se monta sobre el manubrio de los mandos de un endoscopio convencional que se usó de la compañía Fujifilm y se realizaron disecciones endoscópicas en modelos porcinos ex vivo sin perforaciones, con las navajas Dual Knife y IT Knife. Ellos concluyeron que este estudio sugiere la eficacia de la disección endoscópica por un robot y se trabaja en mejores ergonómicas para probarlo en modelos en animales vivos. Aquí vemos imágenes cerca de los mandos del endoscopio en donde se inserta en el canal de trabajo una palanca de mando similar a la de los juegos de video que hoy usan los jóvenes, y en la punta del endoscopio se inserta el robot que tiene sensores controladores y por el cual se logró una disección endoscópica de la submucosa sin perforar el modelo porcino ex vivo. Existen, después de todo esto, muchas interrogantes entre la bioética y la ciencia. Es decir, ¿deberá permitirse a las computadoras que tomen decisiones sobre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que no podrán ofrecer en el corto plazo los sistemas inteligentes? Pues en este caso, la empatía en comunicación médico-paciente, en tanto las máquinas inteligentes no son tan similares a un individuo de carne y hueso como sería un médico. ¿Qué temas deben incluirse hoy en día en las escuelas de medicina? Bueno, conceptos generales sobre los sistemas de información, programación, redes, inteligencia artificial, entre otros. ¿Qué deben aprender las siguientes generaciones de residentes de las diferentes especialidades? En primer lugar, a comprender a los principios y conceptos básicos que encierran las tecnologías de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, aprender a usar e interactuar de la mejor manera con los sistemas inteligentes en beneficio del médico y de sus pacientes. Como mensajes para llevar a casa, la inteligencia artificial es un programa que realiza una actividad que puede simular la inteligencia humana. El Deep Learning es un conjunto de técnicas que van a adaptar patrones en función de lo que se quiere aprender. Y las redes neuronales convolucionales son el mejor modelo de reconocimiento de imágenes. En conclusión, el término inteligencia asistida es más preciso que la inteligencia artificial hoy en día, a pesar de los maravillosos avances que ha logrado esta ciencia. A pesar de su increíble modernidad, estos sistemas no pretenden aún reemplazar al médico y se debe aumentar la velocidad y precisión para el diagnóstico y tratamiento endoscópico en beneficio de nuestros pacientes. Por último, es importante saber que estos sistemas siempre deben ser usados por un experto endoscopista con una técnica depurada, ya que si la cámara del endoscopio no enfoca hacia el sitio en donde hay cambios sutiles en la superficie de la mucosa durante una endoscopía, no podrá ayudarnos un sistema inteligente, de tal manera que se debe hacer con la mejor técnica depurada, enfocando a todas las zonas y puntos ciegos de la mucosa para que el sistema inteligente pueda hacer su trabajo. Muchísimas gracias por su atención y espero en los minutos de preguntas y respuestas mucha participación de los asistentes al Congreso Centroamericano. Gracias por su atención.